Bienvenidos. En este video tutorial número 1 vamos a ver cómo ingresar a la plataforma virtual de Ayet. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que partir ingresando nuestro usuario. Luego que tenemos nuestro nombre de usuario más nuestra contraseña, iniciamos sesión. Acá tenemos nosotros el ingreso a los módulos, a las comunidades y el inicio. Acá nosotros, como podemos ver, tenemos los anuncios. Cuando el profesor o el tutor les manda alguna información, algún anuncio importante, este va a aparecer aquí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ingresar a nuestros módulos, ya sea a través de los módulos de este lado al lado derecho, que están aquí los fundamentos de administración moderna, o lo podemos hacer directamente presionando en la pestaña Mis módulos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ingresar al módulo de Fundamento de Administración Moderna y presionamos en el siguiente enlace. Aquí ya nosotros podemos ver de que estamos dentro del módulo de Fundamento de Administración Moderna. Aquí aparece, por ejemplo, el nombre del módulo en el cual nosotros estamos ingresando. Nosotros podemos ver los anuncios que se nos han visto, pero aquí, como nosotros hemos visto, dice no se han publicado anuncios de curso u organización en los últimos 7 días. Nosotros podemos analizar desde aquí cómo podemos ver las partes más importantes. Por ejemplo, acá tenemos la bibliografía digital para poder ver los libros con los cuales nosotros podemos apoyarnos en nuestro estudio. Podemos bajar, por ejemplo. Aquí hay cosas bien claras. Por ejemplo, vamos a ver la introducción al módulo. Le damos un clic y acá nosotros tenemos parte súper clave, como por ejemplo la bienvenida del módulo. Un poquito más abajo nosotros tenemos el calendario de actividad, donde está dividido por semana. Esto es clave. Aquí tenemos las evaluaciones sumativas y tenemos también las evaluaciones formativas y otras que son los foros, que son fundamentales, donde nosotros vamos a participar en esto. Acá tenemos la segunda evaluación sumativa. Acá tenemos algo fundamental. Acá tenemos las instrucciones generales del módulo. Tenemos el total horas del módulo. Nuestro módulo de Fundamento de Administración Moderna dura 72 horas, de las cuales nosotros tenemos que estar 44 horas presenciales yendo a ayer, y tenemos otras que son 28 horas que están distribuidas en la cantidad en las semanas que tenemos acá arriba. Es decir, ustedes van a tener que estar ingresando constantemente para ir verificando el avance, ir viendo material, todo eso. Otra cosa fundamental que nosotros podemos ver es la planificación lectiva del módulo. ¿Qué es lo que es la planificación lectiva del módulo? Es el documento donde nos puede decir cómo nosotros tenemos que ir avanzando a través de nuestro módulo. Otra cosa fundamental es el cuaderno de apunte. El cuaderno de apunte es un cuaderno de apoyo donde sale más o menos casi todo lo que nosotros debiéramos ver en este módulo. Ustedes le dan un clic y ahí nosotros se nos está abriendo una pestaña donde nos va a mandar al cuaderno de apunte. Acá lo tenemos. Por ejemplo, si nosotros podemos ir bajando un poquito, ahí se nos está cargando. Aquí nosotros ya podemos ver que se nos descargó el cuaderno de apunte y podemos ir viendo. Recordemos, el cuaderno de apunte solamente es de apoyo. Nosotros tenemos, además de este cuaderno de apoyo, tenemos el aula virtual y tenemos las clases que tenemos junto con el profesor. Entonces ahí nosotros ya lo tenemos. Volvemos nuevamente acá, el cuaderno de apunte. Y otra cosa fundamental es el foro de consulta. Aquí, este foro de consulta es donde ustedes van a poder hacerme consulta a mí o al tutor que está dictando el módulo. Pueden ingresar desde aquí, que está ubicado en la introducción del módulo, o pueden hacerlo directamente desde acá. Recordemos algo fundamental.
El foro de consulta es solamente de consultas, no es el que aparece en el calendario de actividades, que es el foro que hay por semana para poder hacer práctica y todo eso. Si nosotros ingresamos al foro de consulta, nosotros, por ejemplo, aquí ya tenemos una consulta, es decir, ¿cómo yo puedo hacerle consulta al profesor? Me voy donde dice foro de consulta, luego crear secuencia. Le doy un clic. Yo en el asunto puedo colocar, por ejemplo, consulta por actividades. Luego aquí en el mensaje yo puedo colocar profesor. Tengo muchas dudas. Y luego voy y le coloco enviar. Como vemos, aquí se me quedó listo que hoy día 31 de marzo de 2017 yo hice una consulta por las actividades. Entonces el profesor o el tutor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingresar a este foro de consulta para ver cuántas consultas hay para poder responderla. Entonces yo voy, por ejemplo, le doy un clic para ver quién me la mandó. Claro que ahí aparece quién es el autor. Y como dice, profesor, tengo muchas dudas. Entonces así ustedes, y yo, ¿qué es lo que hago aquí? Yo les respondo el mensaje. Entonces ya vimos para qué nos sirve el foro de consultas, que es muy distinto al foro de actividades. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Después que hemos visto introducción del módulo, vamos a la unidad 1, por ejemplo. Vamos a partir viendo la unidad 1. Tenemos la introducción, cuáles son los aprendizajes esperados. Tenemos las introducciones generales de la unidad. Recordemos algo clave. Tenemos el contenido. Aquí se encuentra todo el material de estudio. Por ejemplo, le damos un clic a contenido y nosotros vamos a tener la unidad y el material complementario. Veamos el material complementario. Tenemos, por ejemplo, ustedes le dan un clic, pueden abrir el enlace hacia el lado donde es material para apoyar el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo. Nosotros, si vamos ahí, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos principales, teoría administrativa y sus enfoques, y podemos ir revisándolo y leyéndolo. Volvemos nuevamente a la pestaña. Acá tenemos otro para profundizar conocimiento y conocer más sobre las ciencias auxiliares de la administración. Tenemos casos para poder revisar junto donde fue la fuente y nosotros podemos seguir viendo. Entonces este es material complementario. Volvemos a la unidad 1 apretando en el menú de la izquierda, bajamos nuevamente, entonces ahí tenemos el contenido. Luego tenemos actividades formativas. Cuando nosotros ingresamos a lo que son actividades formativas, son evaluaciones que nosotros podemos hacer en multitud de veces, pero que no son evaluadas, pero son necesarias para ingresar, para ir viendo cómo uno va aprendiendo. Luego, volvemos nuevamente a la unidad 1. Ya vimos la evaluación formativa, recordemos, esta no tiene nota, es solamente para ir viendo. Y luego tenemos las actividades sumativas. Estas sí que llevan nota. Aquí en las actividades sumativas tenemos la evaluación sumativa final de la unidad 1 y el foro. ¿Qué es lo que podemos ver? Nosotros, por ejemplo, vamos a la evaluación sumativa final de la unidad 1. Aquí nosotros tenemos un caso. Por ejemplo, aquí se nos da el caso que nosotros tenemos que leer. Luego tenemos los requerimientos, que uno aquí tenemos que identificar la escuela, la teoría administrativa o enfoque de la administración que se aplicó en este caso. Luego se nos entrega cómo nosotros tenemos que entregar este trabajo, por ejemplo, con la portada, la introducción, el desarrollo, conclusión y bibliografía. Esto se tiene que crear a través de un archivo de Word con la siguiente característica: el apellido 1, subguión apellido 2, subguión apellido 3, subguión evaluación sumativa unidad 1. Y esto se tiene que subir. ¿Dónde se sube? Por ejemplo, nosotros ingresamos ahí donde está ese enlace que dice evaluación sumativa unidad 1. Le damos un clic. Este nos va a tirar a otra pantalla donde nos dice la fecha y los puntos posibles. Los puntos son máximos de 100. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros nos vamos abajo donde dice envío de actividad y nosotros vamos donde dice examinar equipo. Al darle un clic ahí, nosotros buscamos dónde está el archivo que nosotros realizamos en Word y luego lo subimos. Le colocamos el botoncito rojo enviar y ahí nuestro trabajo es enviado. Recordemos siempre que es con las especificaciones técnicas que se nos entregan. Volvemos a la unidad 1 para ver los foros de actividades. Bajamos nuevamente y bajamos las actividades sumativas porque recordemos que estos son evaluados.
Ya vimos evaluación sumativa 1 y ahora vamos al foro de la unidad 1 que tenemos. Acá está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos un video de YouTube donde es el caso de la FOR, donde nosotros tenemos que responder dos preguntas: ¿de qué manera la FOR se vio beneficiada al usar la reingeniería? ¿Y cuál de los otros modelos modernos de administración consideras que son más beneficiosos para una empresa? Tenemos el importante. Veamos cómo es la pauta de evaluación, es decir, ustedes tienen que participar en dos o más intervenciones, eso sería un tope máximo 50 puntos, y la calidad de su intervención, el aporte del participante significativo a la temática general del debate. ¿Por qué? Es decir, hay que responder con la mayor cantidad o riqueza que podamos la respuesta a estas dos preguntas, y ahí tendríamos los 50 puntos. Si ustedes lo desean, estas preguntas las pueden responder en un archivo de Word, luego seleccionan el texto y luego lo pegan. Ingresamos, por ejemplo, vamos a hacer que lo vamos a ingresar. Vamos al foro de discusión semana 1. Ya vemos que hay varios que han subido respuesta del caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder publicar nuestras respuestas a esas dos preguntas? Creamos una secuencia. Acá en el mensaje nosotros debiéramos colocarle caso for unidad 1, pero vamos a colocarle otra cosa. Le vamos a colocar prueba su guión caso for, y aquí vamos a colocar cualquier tipo de letra, no más nada, solamente eso. Después que ustedes colocan la respuesta a las dos preguntas, ustedes le colocan enviar, presionan el botoncito de enviar y esto se va a publicar. Veamos si quedó correcto. Ahí quedó publicado. Prueba caso for con la fecha, la hora, todo publicado. Siempre, como nosotros vimos, que también la evaluación que se va a hacer es que uno tiene que participar. Aparte de responder las dos preguntas, tiene que responderle a dos compañeros de curso. Es decir, ustedes pueden ingresar a cualquiera de estos alumnos que hay y responderle. Por ejemplo, aquí ya tiene algunas publicaciones. Es decir, vamos aquí, por ejemplo, a este del 29 de marzo. Y aquí ya están respondidas las dos. ¿Qué es lo que debiéramos hacer nosotros? Colocar, por ejemplo, sí, estoy de acuerdo con tu respuesta a la pregunta número 1, porque aquí, allá, y damos una explicación. ¿Y cómo lo hacemos? Presionamos el botón rojo que dice responder y se nos carga para poder escribir. Si ustedes lo desean, pueden hacerlo en Word, después copian y lo pegan acá, y de ahí le colocan enviar y va a quedar como respuesta. ¿Por qué? Porque acá se evalúa la participación. Como nos dimos cuenta, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Ingresamos, ya sabemos cómo ingresar a la plataforma, cómo ingresar al módulo, vimos la introducción al módulo, cómo ingresar a las unidades, vimos cómo era el contenido con el material, vimos las actividades formativas, vimos las actividades sumativas, cómo se ingresaba, cómo se respondían, vimos cuál era el foro de consultas, cuando hay alguna consulta, alguna duda, algo, algún problema, vamos y colocamos la consulta y el profesor va a darle la solución o va a tratar de dar una alternativa de solución. Y para desconectarnos, no olvidemos que nos vamos aquí a este botoncito, dice cerrar sesión, y la cerramos. Toda la misma actividad, mismo en la unidad número 2. Todo es igual. Vamos y cerramos nuestra sesión. Y eso es todo. Muchas gracias. Soy Luis Arellano Urrutia.